La danza de los pardos en Miguelauza, Zacatecas, tuvo sus inicios en las labores para llevar a cabo las fiestas denominadas las meriendas, que eran unas celebraciones así muy primitivas, fiesta que se llevaba a efecto es profeso para dar gracias a Dios en comunidad por la abundancia del grano, es decir, lo que aquí se siembra, que es el frijol y el maíz, en las labores donde hoy se encuentran el tepozán y el chivo. De esta danza pues les voy a decir que se sabía muy poco. No había ni orígenes, ni fechas, ni se mencionaba localización al respecto de ella. Solamente se sabía así vagamente que se bailaba el 3 y el 5 de mayo respectivamente, que son los días de la Santa Cruz y San Isidro Labrador. De hecho se dice que la danza de los pardos casi nunca se bailó con fines religiosos, porque de haber sido así, la misma gente nos lo había dicho, aunque fuera así como un vago recuerdo. Sin embargo, la fecha únicamente con esa finalidad, dicen, fue, pero en un lugar denominado el Calvario, el día 20 de enero, día del Divino Verbo. Lo fueron como una representación de corte pagano, ejecutándole las labores, ya que esto formaba parte la vida del campesino, las actividades del campo, y obviamente su significado era fertilidad y abundancia, ya que su ejecución en las labores en el corte de la cosecha se hacía presente dentro de las mismas fiestas que ya les he mencionado, denominadas las meriendas. Esta era como una especie de día de campo en la que se reunían los jornaleros y todo el resto de la gente gustando de aquel pulquito, aguamiel y sotol. El sotol aquí es una especie así de mezcal. Y obviamente pues por allí con un guajolotito, un corderito cebado para la ocasión, preparado por una señora que le decían Doña Mencha. Según palabras de don Juanito García, nuestro informante, decía que era una señora que vivía en la colonia de la Nueva España, donde ahora se venera a San Isidro Labrador, y obviamente su nombre no se conoce, no se sabe realmente, porque a la señora solamente le decían Doña Mencha, y yo supongo que era un chiqueo que la señora tenía, pero de su nombre no se sabe nada. En estas fiestas llegaba por la mañana la danza al tepozán y el chivo, lugares muy conocidos por todos por ser una de las principales labores donde se bailaba todo el día, mientras los labriegos recolectaban el grano junto con toda la gente que era invitada a las meriendas. Al terminar y a caer la tarde, se tocaban entonces algunas piezas por algún conjunto típico, y obviamente ahí se ejecutaban las cuadrillas, bailes conocidas por toda la gente del estado, especialmente acá en el norte, por su colindancia con el estado de Durango y el estado de Coahuila, que por otro lado podemos decir que en Zacatecas se bailaban porque pues es una de las ciudades y estados señoriales por naturaleza. Por otro lado, también don José Ángel Cruz, tamborero y fundador de la danza de matlachines, apunta al respecto. Dice que hace mucho tiempo venían del fuerte unos señores a celebrar las meriendas vestidos como diablos de coloquio, con una vestimenta rara así, llena de carteras, decía, y se reía cuando nos lo contaba. Es decir, una cartera aquí viene siendo un pedacito de hoja de lata, ya sea en charola o para otro efecto, que la sacaban de los botes esos de 4 hojas y los utilizaban para cocinar el pan o para hacer las gordas de horno. Entonces así le daban el nombre genérico a ese trozo de lámina, y de eso venían vestidos los danzantes, y dice que gritaban como chanates. El chanate aquí es el nombre con el que se le conoce al ave tordo, que por regionalismo es un zanate. Él sigue y cuenta: a mí me daba mucho miedo porque
gustándome mucho ir a la labor y con mayor razón a las meriendas. Dice, pues a la mera hora se me fruncía y no me separaba de mi mamá Lita. Suponemos que era su abuela. Yo nunca supe cómo se llamaban. Quien le puede decir esto, nos decía, es Juan García. Él sí sabe porque el tata viene de allá. O sea, al apuntar que viene de allá, suponemos que venía del fuerte. Don Aureliano y don Sixto García, abuelo y padre de don Juan García Costa, respectivamente, fueron trabajadores de la hacienda del fuerte en Río Grande. Y sabemos por boca del mismo don Juanito que don Aureliano era uno de los viejos de la danza. Gusto que heredara a su hijo don Sixto García, quien continúa con la tradición, pero al llegar la revolución y al ser tomada la hacienda, pues la danza se pierde en el tiempo, se pierde en el espacio, lo que no se vuelve a ejecutar más. Don Juanito García pequeño por aquel entonces heredaba también el gusto de la danza, pero da paso a otra. Él hereda el gusto de la danza y adopta la danza de la pluma ahora, y obviamente los matlachines, y entonces dice, pues olvidamos completamente los pardos, razón por la que únicamente rescatamos 4 de las pisadas básicas y 5 escaramuzas de las que nos proporcionó don Juanito García. Y así sabemos que la hacienda del fuerte de Río Grande, Zacatecas, tuvo en su auge de hacienda una gran influencia económica. Esta influencia económica pues sobrepasaba las fronteras de su territorio, pues así lo que ahora es la hacienda, la escuela primaria Heriberto Jara, que se encuentra aquí junto a la Alameda y el campo Los Calaveras. Esos, les diré que eran los límites de la línea de la hacienda, justamente donde se encontraban los alitrales de los animales, y por ello también participar y comulgar con los eventos y festividades que se realizaban en el campo, gracias a la cercanía de las comunidades vecinas. Pues así tuvo su influencia en la danza de los pardos, porque siendo una hacienda muy rica tenía un poder adquisitivo y podía sufragar los gastos de la misma y poder darles a los danzantes el subsidio de la comida, traslado, incluso los vestuarios. Entonces, para que estuvieran ellos prestos si se trataba de algún día especial como el de las cosechas. Luego entonces pues nosotros aseguramos que la danza de los pardos fue traída de la comunidad de Pastelera Río Grande, pues así lo apuntan muchos historiadores. Y esta la trajo don Lucio Velázquez a la hacienda del fuerte, trasladada de la pastelera. Pues sería esta la que de un modo u otro influyen en las demás comunidades, por lo que la danza tuvo que extenderse a las comunidades más cercanas del fuerte. Es una herencia popular con la tradición de varias décadas de antigüedad, transmitida y conservada al paso de las generaciones, precisamente por otro señor, don Máximo Sánchez, en la comunidad de Estanzuela de Río Grande, del municipio de Francisco R. Murguía. Podemos decir que él era la persona más antigua hasta el momento, de que cuenta con la información más completa y que conoce los nombres de las personas que hicieron llegar esta danza a la comunidad, además de los danzantes y músicos viejos de la danza que la integraron desde, creo que 1942. Él explica cómo llega la danza de los pardos a la Estanzuela, llevada por un señor, don Jesús Quevedo, oriundo de la ex hacienda del fuerte, Río Grande, y nacido precisamente en la comunidad, en una comunidad de Miguel Auza, Zacatecas, denominada Miguel Alemán. Él forma la primera generación de esta danza, quien la aprende directamente de don Lucio Velázquez, que es originario de la hacienda de Pastelera, que a su vez la hereda de bisabuelo, que también la bailaba. De este modo, el recorrido geográfico de esta danza y su árbol genealógico queda identificado. Además que resulta conveniente comprender que esta danza se bailó en otra comunidad correspondiente al municipio, como la de Miguel Auza, pues actualmente la división política de los municipios Río Grande, Nieves y Miguel Auza están traslapados con los antiguos límites de las haciendas antiguas del Fuerte y Pastelera. La danza de los pardos normalmente se conoce que es de 12 danzantes, aunque pueden ser más, y se ha bailado con menos. Y un monarca
dos filas, una izquierda y una derecha, encabezado siempre por un capitán de cada uno de los dos lados, y tanto en la guardia y en la retaguardia, además del monarca y los demás danzantes, por las diferentes figuras coreográficas llamadas arriendos y mudanzas. A diferencia de las demás danzas, como la de matlachines, en la que solo se cambia pisada al cambio del son, en esta, con cada son, se llegan a meter varias pisadas. Sin embargo, el número de variaciones no está regulado y depende del grado de dificultad que desean imprimir los danzantes en cada ejecución. Siendo esta una variación de matlachín, es que son de ejecución recia debido a una gran parte de la influencia que se ha recibido de la cultura chichimeca. Y además también, la idiosincrasia de quien la bailaba. Ya decía don Jesús Quevedo que para ejecutar algunos sones de esta danza había que levantar la rodilla hasta la barbilla y los talones hasta las nalgas. Así lo consignan, según palabras de don Jesús Quevedo. Podemos decir que la danza de los pardos adquiere diferentes características de acuerdo al motivo con que es ejecutada. Cuando es religioso, varía si es peregrinación o en plazas o lugares cerrados. Se inicia con una entrada solemne y ya caminando, ya bailando el lugar que se va a realizar la ejecución, colocándose siempre en dos filas paralelas, realizando una mudanza de saludo en forma de persignación, es decir, se hace siempre con la señal de la cruz. Las evoluciones van dependiendo de la figura en la que se está o en la que se va a dirigir. Las inversiones de las dos filas casi siempre son hacia la misma paralela, dejándolas de vez en vez en forma de una media luna o una fila, o las coreografías tradicionales de círculo, culebra, cruz, y pues utilizando también diagonales o evoluciones muy creativas, regresando casi siempre después a la evolución, a la figura de origen, siendo esto las líneas paralelas. La danza cuenta con características que las hacen prácticamente únicas en su género, independientemente de las versiones que se ejecuten. La de Miguel Ausa, la de Estanzuela Nieves, por ejemplo, tienen una muy particular de finalizar cada son, que consiste a veces en compactarse, replegándose hacia la parte posterior del espacio en la que se baila, donde se apresuran danzando hacia fuerte, con pisadas fuertes y firmes, acelerando su pisada y terminando con un remate, con una señal en el piso, con el guaje y la jara. En estos especiales, al terminar su danza, o en forma de agradecimiento con quien los invitó, realizan una ofrenda a manera de saludo, colocándose todos frente a sus anfitriones o al frente de donde bailaron, y en fila van saludando a cada uno de ellos, retirándose de allí, ejecutando pues una mudanza sencilla y vistosa. Ahora nosotros la hemos hecho nuestra en las festividades antes mencionadas y en la santo patrón San Miguel Arcángel durante su novenario, y en las peregrinaciones que se hacen para el efecto, así también como para las de la Virgen de Guadalupe. Conocemos, no era un bufón, no era un borracho de la danza, como se le quiere hacer parecer ahora en todas las variedades de la danza que existe en nuestro estado. Este debe ser el maestro, el que genere en los danzantes la responsabilidad y la confianza de una actividad tan seria como esta. Es el que obliga a la sincronía y la disciplina necesarias, yo digo, para el mejor lucimiento de la actividad. Quien se gloria de ser un gran viejo tendrá que contar con las características mencionadas. De otro modo, no será más que un andrajoso, rústico, borracho y necesario personaje dentro de la danza. Porque a lo que hemos observado, aún los que han hecho estudios exhaustivos representan al viejo de la danza como lo describimos, como un andrajoso, una persona accesoria que sirve de payaso, lo digo esto entre comillas, a la danza cuando esta no logra generar el interés a quien observa, y recurre entonces al grotesco y a lo absurdo. En este caso, el vestuario que se usa en Miguel Ausa para esta danza es un overol de tela gruesa y negra,
cubierta de tiras con lámina galvanizada, digamos de unos 5 por 12 centímetros más o menos, las que simulan el plumaje de los pardos y que al movimiento hace un ruidito como el que hacen las aves al graznar. En algunas veces lo hacen con chaqueta y pantalón, y si lo hace así, pues va ceñido con un cinto rojo, pero en este caso va ceñido al cuello con una máscara de color rojo amarilla, y bajo el penacho un paliacate de color rojo. Llevan guarache de 3 agujeros amarrado por encima de un copetito. El penacho que se utiliza aquí en Miguel Auza es la forma de la cabeza de un ave, de un pájaro. Aquí llegan por mayo los pájaros pardos, que son unos pajaritos al igual que los pájaros tordos o chanates, solamente que estos están del tamaño de una calandria, igual así con su pecho amarillo. Y estos hacen algunas escaramuzas de apareamiento bajo los huizaches floreados. Generalmente decimos que los pardos, al igual que los cuervos, les gustan mucho las cosas que brillan, medallas, anillos o lo que sea, y se los roban, se los llevan a sus nidos y allí los roban. Por eso quien se encuentra un nido de cuervo o de pájaro pardo, pues le va bien, ¿verdad? Y entonces por eso también los penachos pueden ir, como les dijera, arreglados con cuentas de papelillo, cosas brillosas así bonitas, o también latitas, pedacitos de hoja de lata colgando, ¿verdad? Así como las del vestuario. Y también así pueden llevar espejos o otras cositas a discreción. Las sonajas son de guaje o bule, que es como se les conocen por acá. Es un guaje curado y hueco por dentro, relleno de semillas de secas de huizache. Se le incrustan púas de maguey y le sirven para originar un sonido más nítido y suave al movimiento. Llevan, igual que el matlachín, pues un arco y una flecha, instrumento de guerra en otro tipo de variedad de danzas como el matlachín. Bueno, pues esto es lo que les puedo aportar para esta monografía de la danza de los pardos. Yo espero que les sirva, y decirles a ustedes que fue un verdadero honor el que ustedes hayan venido a este pueblito de Miguel Auza, enmarcado en el sufrimiento ancestral, bajo un cielo cruel y una tierra colorada, en donde ustedes siempre tendrán una bienvenida con los brazos abiertos, porque el interesarse por esta danza para nosotros queda latente que el trabajo que hacemos se proyecta hacia nuestro país. Muchas gracias, les dejo mi reconocimiento, mi amistad, y les dejo también todo el cariño y el afecto del que la danza de los pardos y sus componentes es capaz de dar, en este caso a ustedes venidos de allá, de la orilla del mar, de la costilla de México hacia el corazón de él. Muchas gracias, desde Miguel Auza, Zacatecas, con amor, afecto y cariño para todos ustedes.